Naturalmente al gran, al único Jorge López. Dentro de su faceta de editor coordinando la línea cómic dentro de Yeray Ediciones. Es así, ¿no, Jorge? Sí, así es, Antonio. Y tenemos al teléfono a un guionista que debuta hoy en el planeta Duna, que nos vas a presentar tú, porque tiene que ver con uno de los proyectos ya realidad, una de las obras que nos presenta la reclama de redundancia. Jorge, ¿de quién se trata? ¿Quién tenemos hoy con nosotros? Bueno, pues hoy tenemos con nosotros, nos acompaña nuestro amigo Dani Parra, que pues es el guionista de la próxima novedad de cómic que sacaremos en Yeray Ediciones después de Zombie Boy, de Rafa Amat. Y esta novedad es un western titulado Cicatriz, Sangre y Ceniza. Uh-huh. Ahí lo tenemos, Sí, western señor. con sello almeriense. Total. Querido Dani Parra, muy buenas. Muy buena. ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Muy bien, la verdad que encantado de estar aquí y la oportunidad de poder presentar esta obra que con tanta ilusión hemos preparado. Un gustazo recibirte en este tu planeta. Bueno, ya de entrada, solo el título engancha, o sea, tiene pintazas. Y encima, pues está Jorge López, está Yeray Ediciones ahí, pues, ¿qué vamos a contar? Garantía absoluta. Me dirijo a Jorge. Minuto cero de Cicatriz, Sangre y Ceniza. ¿Cómo empezó? ¿Cómo comenzó? Cuéntanos. Bueno, por mi parte, decir que yo tenía constancia de este cómic de Cicatriz, gracias a que, bueno, pues este cómic ya salió hace unos 7 años, si no me equivoco, pero en formato de webcomic. Y vamos, que de esos menesteres nos va a contar más Dani. Y es una obra que yo seguí en su día con bastante interés, porque, vamos, se iba subiendo mensualmente. Y pensaba, wow, qué pasada que gente de Almería se haya lanzado a hacer un western así, ¿no? Y en cuanto ya me incorporé al equipo de Jirai, pues a la hora de buscar obras que publicar, con sello almeriense, pues pensé, pero si estaba este western que, vamos, que tenía buena pinta. Y en fin, pues ya me puse en contacto con Dani, con Miguel y con Frank, que son los creadores de este Cicatriz. Uh-huh. Y bueno, que nos cuente él más bien los orígenes reales de cómo surgió este western. Pues Dani, tu versión de los hechos por alusiones, cuéntanos. A ver, la historia de Cicatriz tiene mucho que contar en verdad, porque esto es un proyecto que empieza en el 2014. Fran y Miguel se conocieron trabajando en el Pass and Company, que estaba en lo que es actualmente el centro comercial Mediterráneo. Se conocieron allí y bueno, ambos tenían un amor por los cómics y por todo lo que tiene que ver con esta forma de expresión cultural. Y bueno, pues estaban interesados en intentar hacer algo, intentar plantear alguna historia, intentar dejar su huella. Yo a Fran lo conocía porque también, bueno, luego por temas universitarios teníamos una asociación cultural en la UAL y al final fue Fran el que nos puso en contacto a Miguel y a mí. Yo ya había publicado una novela previamente, en fin, yo ya tenía inquietudes al respecto. Y así es como al final surgió lo que nosotros nos hicimos llamar Estudio Raíz, un estudio independiente que pretendía poder llevar a cabo algún proyecto, y decidimos Cicatriz porque queríamos hacer un western, considerábamos que estaba vinculado a nuestra tierra y además es un género que ofrece muchas posibilidades narrativas y decidimos lanzarnos un poco al ruedo, ¿no? Así que entre 2014, que en enero de 2014, si no recuerdo mal, fue cuando se publicó el primer número. Ajá. Fran. A ver, una cuestión es que en Almería es complicado que las cosas no estén influidas por nuestra tradición del western, ¿no? Por las películas de Sergio Leone, por todos los poblados que hay en Almería. Así nació el Almería Western Film Festival. Entonces, claro, en lugar de preguntaros cuánto de vosotros hay en este cómic, quiero preguntaros cuánto de Almería hay en este cómic. La verdad que es una pregunta muy interesante, porque creo que hay mucho.
Sobre todo porque desde que hemos sido muy pequeños, yo desde que era muy pequeño, recuerdo cuando fui por primera vez al Mini Hollywood y veía aquellos espectáculos y es como que es una cosa que forma parte ya de la identidad colectiva que tenemos en nuestra provincia, ¿no? Yo creo que eso nos lleva a plantear esta historia como nuestra, que en aquel momento pensábamos nuestra ópera prima, de decir, bueno, tal, pero es que realmente creo que era algo natural a la hora de pensar en un género vinculado a esta tierra. Y está presente tanto en la temática de venganza que mueve a toda la trama, como a incluso a escenarios concretos, literalmente cogidos, como yo sé, sale por ejemplo la Isleta del Moro, sale presente también por supuesto paisajes de western, de almeriense típicos, pero hemos intentado llevar ese aire almeriense al cómic de alguna manera, aunque por supuesto que es un lugar fantástico y tal, pero hemos intentado llevarlo ahí. Javier. Pues yo quiero hacerle una pregunta quizá un poco más orientada a Jorge, porque como nos comentaban, esta obra originalmente fue concebida como una obra digital, es decir, para los medios digitales. A la hora, por ejemplo, de plantearoslo hacerlo en papel, ¿habéis tenido que hacer algunos cambios o es prácticamente la misma obra original que crearon ellos? Bueno, ellos por un lado han pulido algunos detalles, algunas pequeñas correcciones, tema del color también se ha adaptado, porque el salto del digital al papel, el tema del color, pues hay diferencias en cómo se queda impreso y todo esto, ¿no? Y el dibujante Miguel Martínez, pues también le ha dado eso, algunos pequeños cambios, muy, muy pequeños, muy sutiles, pero que han mejorado bastante el resultado. Y luego aparte, pues para esta edición, pues teniendo en cuenta que es un cómic que ya salió en su día y que los seguidores de Estudio Raíz ya leyeron, pues el gancho de interés de esta edición en físico, en papel, son extras jugosos de concept, de diseño, de bocetos, cositas, curiosidades que vamos a añadir en la edición en papel, entre otras cosas, ¿no? Entonces, aparte, pues lo cuidada que va a estar la edición, ¿no? De modo que son alicientes suficientes para los que ya lo leyeron en su día, volver a leerlo, vaya, a adquirirlo, ya como pieza de colección, así, y luego, pues para los nuevos lectores, pues descubrir a estos autores, que desde luego para mí, vamos, yo ya voy a hacer un máster en arqueología editorial, porque entre el Bodas de Sangre, que estaba ahí escondido en el fondo del mar de Dinamarca, y este que estaba, vamos, ahí en el desierto de Tabernas, pues vamos, ya sí que, vamos, dos joyitas chulísimas que van a formar parte del sello de Geray. Dani, yo no sé si después de todo ese trecho, es decir, porque nos decías, o tengo el dato por aquí, no sé si Jorge, ¿no? Que ya por el mes de enero de 2014 fue como, o cuando, en formato digital, pues nació Cicatriz, ¿no? Pasó un tiempo, no sé cuántos años, ¿no? Hasta que, bueno, pues ha llegado esta oportunidad de la mano de Geray Ediciones. No sé si habéis arrojado la toalla o no, o simplemente no os lo habéis planteado, es decir, ¿cómo afrontáis esta nueva etapa? Y en ese intervalo de tiempo, el punto de vista tuyo, Dani, ¿cuál fue? Pues, a ver, la verdad es que cuando terminamos el cómic, el último número, si no recuerdo mal, se publicó en junio de 2014, creo recordar. Entonces era que terminamos un poco desgastados, porque es verdad que sacar adelante un proyecto de una envergadura que implica una continuidad tiene un desgaste tremendo, sobre todo cuando no implica ningún beneficio, digamos, económico, es todo por amor al arte. Entonces es verdad que eso fue generando una serie de desgaste en estos tres que estábamos tirando el proyecto, y al final cuando terminamos el cómic pues terminamos muy cansados, realmente terminamos muy, muy cansados. Es decir, Miguel, que dibujó todo, pues terminó cansado, Fran también, yo también, y cada uno luego pues tenía, pues bueno, pues teníamos que intentar buscarnos la vida
y tiramos por caminos distintos. El cómic se quedó ahí subido, es verdad que tuvo una muy buena recepción, pero es verdad que quizás nos faltó la valentía, sin problema, se la conoce, la valentía de intentar dar un paso más y buscarle una salida a este proyecto, más, bueno, pues llegar a la publicación, a la edición. Durante todo el tiempo que ha estado en barbecho, como el que dice, pues bueno, ha estado ahí, un producto del que siempre nos hemos sentido orgullosos, porque creo que tuvo una buena recepción en su momento. Y bueno, cuando Jorge hace unos meses apareció Sí. y nos planteó esto, pues fue como un estallido. Es decir, yo he mantenido el contacto con Fran y con Miguel en todo momento, es decir, que no hemos perdido la amistad, pero es verdad que cada uno pues un poco por su cuenta, y cuando nos juntamos para hablar de esto, pues estábamos flipando, porque era como, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Es decir, han pasado años y de repente tenemos la oportunidad de cerrar algo que hicimos con mucha ilusión, con mucho cariño y que, como repito, de lo que siempre nos hemos sentido bastante orgullosos, la verdad. Luego, si Jorge os pega un toque y Yeray, esto es por algo. Es decir, bueno, aparte, y es una pregunta que lanzo al editor aquí presente, a Jorge, ¿no? Es decir, tiene olfato y lo ha demostrado con otros títulos muy recientes, ¿no? Que han sorprendido y que están resultando altamente positivos. Es decir, supongo que tenías un pálpito, Jorge, con esto, ¿no? Porque si cuidáis mucho qué obras editáis y qué obras no. Es decir, que esto no es por casualidad, ¿no? Este contacto. Sí, sí, sin duda alguna, Antonio. Y es que yo, vamos, haciendo, digamos, sacando agenda, de decir, a ver qué obras se me vienen así a la mente que me gustaría editar, apareció este Cicatriz, o sea, mi biblioteca personal. Y tenía muy buen recuerdo en su momento. Entonces, pero claro, digo, ostras, ha pasado un mogollón de años desde que lo leí. ¿Seguirá estando tan bien como lo recuerdo? Y le eché otro vistazo de nuevo. Y sí, estaba al nivel que yo creo que debe estar una obra profesional publicada. Y vamos, no lo dudé ni dos veces. Digo, no, esto sí que tiene, vamos, salida y calidad. Entonces, pues eso les contacté a ellos y, como dice Dani, imagino que, vamos, que reaccionarían un poco diciendo, ¿este tío quién es? ¿Qué quiere de nosotras? Y bueno, pero que sí que desde luego merece mucho la pena el esfuerzo de recobrar, de volver a sacar a la palestra este western tan chulo. Una preguntita para Dani, porque es que, claro, vienes de un mundo del que para mí siempre ha sido una incógnita. Es decir, yo nunca, bueno, quizás hace muchos años sí leí algo de webcomic. Me acuerdo que los autores del Jueves, cuando los echaron, muchos fundaron su propia webcomic, pero es algún mundo en el que estoy muy verde. Este cómic primero fue webcomic, ahora va a ser físico. ¿Qué tal es la experiencia? ¿Qué opinión te merece a ti el webcomic? ¿Te parece una buena línea para empezar? ¿Crees que ahora está en un buen momento? ¿Cuál es tu opinión? A ver, yo creo que el webcomic es una oportunidad. Hoy en día los medios de comunicación que los que disponemos han democratizado mucho el acceso a productos culturales, a tanto a publicarlos como a leerlos, a conocer gente que seguramente de otra manera por eso es mucho más difícil. Claro, abrir algo mucho, democratizarlo mucho, pues también implica pues, que hay mucha diversidad, ¿no?, de material. Entiendo que no siempre a lo mejor todo es bueno y evidentemente hay que afinar mucho. Pero en este caso yo creo que es una oportunidad pues para aprender, para trabajar, para intentar compartir algo, de forma que con unos recursos básicos se puede llegar a mucha gente. Entonces yo creo que no hay que menospreciar el papel que tiene el webcomic. Nosotros decidimos coger un formato de clásico, porque webcomic hay de muchos tipos y de formatos muy diversos. Nosotros decidimos utilizar un formato clásico de cómic, solamente que iba a estar subido a internet. Es decir, además tenía el formato de pasar páginas, que el lector iba pasando las páginas y demás. Entonces no decidimos tampoco experimentar mucho con lo que la fórmula ofrece, porque además de una ventana, el webcomic en sí mismo también es una forma de expresión artística que puede ofrecer formas que el formato físico nunca va a ofrecer.
Entonces creo que hay que valorarlo, aunque de alguna manera sí existe todavía esa barrera, ¿no? De que como que lo tangible, ¿no? Es lo que pesa, ¿no? Es una cosa que está presente, creo yo. Entonces, bueno, creo que hay que tenerlo en cuenta, hay que valorarlo, supone una oportunidad y bueno, para nosotros desde luego lo ha sido. Javier. Sí, una preguntilla que quería hacerle también porque no sé qué formato va a tener este cómic, si le voy a dar como un formato tipo más europeo, tipo más monográfico. Digo porque creo que eran más de 100 páginas, ¿no? Lo que va a tener el volumen. ¿Habéis planteado más o menos así hacerlo con más tipo novela gráfica, un poco así más tipo como se hace en Estados Unidos, o le vais a dar un carácter así como más europeo a la hora de la publicación? Pues lo que va a ser el tamaño va a ser, digamos, como comic book, o sea, más al estilo americano. Porque lo que es el viñetado, pues a pesar de, fíjate, bueno, por un lado, el western, o sea, dice, pues el western es igual a Estados Unidos, ¿no? Pero si os fijáis, como que en cómic y bueno, incluso en cine, es un género que los europeos, sea por el spaghetti western, por lo italiano, o incluso en cómic, el caso de Blueberry, Claro. con Moebius, con Jean Giraud, pues lo llevaron al formato europeo. Entonces, claro, como que yo creo que en el imaginario nuestro asociamos cómic de western a cómic europeo, directamente a un formato grande, de tapadura y tal. Pero lo que es el viñetado de este Cicatriz es puro cómic americano. Y eso que las influencias de Miguel Martínez pues son una mezcla entre el mismo Moebius, que le gusta mucho, y Otomo, el de Katsuhiro Otomo, el de Akira. Entonces, que vamos, en cuanto lo leáis, lo vais a ver enseguida. Pero lo que es el viñetado es muy americano, entonces lo estuve pensando de decir, bueno, esto lo ponemos en formato A4 con tapadura o tal. Y dije, no, esto, lo que es el viñetado te invita más a una cosa más pequeñita, más comic book, y va a ser igual que el que hemos hecho en el Bodas de Sangre también. Y es un formato que queda bastante, sobre todo muy práctico y a la vez elegante. Entonces, creo que la edición va a quedar muy chula al respecto. Si hablamos de plazos, de margen, es decir, y no meto presión, ¿vale? Quede claro, pero Jorge, más o menos, es decir, no sé si a finales del verano lo tendríamos o no, o es demasiado pronto. Cuéntanos un poco. Pues sí, la idea es que esté para finales del verano, finales de quizá agosto o principios de septiembre. Es la intención por lo menos. Y también tenemos, como ha dicho antes Fran, presente que está también ese festival de cine western, creo que es en octubre, y si no me equivoco. Entonces, pues sería una buena ocasión también para darle gancho, ¿no? Es decir, un cómic que se ha hecho aquí con autores almerienses y encima pues con toda esa influencia, pues tiene que estar para al menos para ese evento, ¿no? Entonces estamos ya dándole los últimos retoques para esa edición y claro, como esto también pues el tema de la edición, de lo que es impresión, distribución y demás, pues pues tarda su tiempecillo, pues eso, pues lo prevemos para esa fecha. Dani, como guionista, te voy a meter en un charco ahora, aprovechando que no está presente el dibujador, he mencionado, el dibujante, ilustrador, Miguel Martínez, pues vamos a criticarle duramente, de buen rollo, te toca a ti, es decir, no sé, ¿en qué línea estaría, qué destacas de Miguel Martínez, del dibujante? Miguel, bueno, a ver, lo primero, para mí trabajar con él ha sido una experiencia muy agradable. Solamente tuvimos problemas con el final del cómic. Pero es verdad que tanto el guión como el dibujo ha sido algo muy permeable. Me refiero que yo escribía el guión, yo se lo enseñaba, él lo veía y nos influíamos mutuamente, tanto por aquí y por allí. Con respecto a su estilo, con respecto a lo que es tal cual. A ver, Miguel ha seguido evolucionando un montón. Ahora mismo, de luego, es un profesional, como la copa de un pino, y está claro que no hay mucho que decir. En aquel momento él estaba empezando, era su primera
obra completa. Cicatriz para él supuso su primer obra de principio a fin, 116 páginas y bueno, enfrentarse a ese proyecto. A lo largo del cómic pues se aprecia, pues claro, pues ese comienzo, ¿no? El enfrentarse a una situación pues que implica ir resolviendo pues una serie de conflictos, de problemas que van surgiendo. Él siempre ha estado muy influenciado por el cómic japonés, por el manga, en la que está ahí presente, y también por el cómic europeo. Y yo creo que eso Jorge lo ha dicho antes, es bastante evidente en el cómic de Cicatriz, el resultado. Miguel siempre ha tenido un virtuosismo muy especial, y la verdad es que para ser su primera obra completa, yo creo que alcanza un nivel de exigencia, que de hecho eso es lo que comentaba también yo antes, que al final le llevó a terminar muy desgastado, muy cansado, pero es verdad que terminó bastante satisfecho con el resultado de lo que había hecho, ¿no? Y sobre todo el uso del color, creo que también algo a destacar, la construcción de algunas secuencias, cómo las fue resolviendo. Por ejemplo, se me dio del primer número que publicamos, es que había una mecha que al final terminaba explotando, había una explosión, y cómo lo que hizo fue coger de lado a lado de la página, hacer la mecha entera y luego seccionarla por viñetas, de manera que la mecha se veía en cada viñeta cómo iba avanzando, ¿no? Y ese tipo de recursos, que eso fue cosa suya, completamente suya, denotan pues un conocimiento muy profundo de cómo funciona el cómic y un virtuosismo, desde luego, que prometía ya en ese momento, y hoy en día pues no ha dejado ninguna duda, ¿no? Ajá. Te he entendido, no sé, te he entendido mal, pero has dicho así como de pasada, solo tuvimos problemas al final del cómic. Sí. ¿Qué tipo de problemas? ¿Con el final de la historia te refieres o...? Sí, con el final de la historia. Yo planteé varios finales, ¿vale? Y hubo tensión porque algo de malos pelos, ¿no? Sí, bueno, a ver, hubo tensión porque ya habíamos llegado al final, estaba ya todo el proyecto ahí, y claro, los finales son muy importantes. Un final bueno puede redimir una obra que no será buena, ¿no? Y un final malo puede cargarse una obra que lo ha hecho bien hasta ese momento, ¿no? Entonces, es verdad que había varias posibilidades, y yo me empeciné en una, que al final fue la que se quedó. Y es verdad que al principio pues no estaba muy de acuerdo en un principio, ¿no? Pero es verdad que finalmente me terminó, un poco, terminamos llegando a un acuerdo, ¿no? Es decir, él terminó aceptando el final que le proponía. Última reflexión. Solo un comentario que le quiero hacer a Jorge. Sí. Te das cuenta que estás andando el camino al revés de los americanos, ¿no? O sea, en Estados Unidos el cine se ha colado en las Comic Cons a lo bestia, y tú vas a colar un cómic en un festival de cine. Tal cual. Joder, pues no lo había pensado así, la verdad. Pero sí, pues será que yo soy más raro que un perro verde para esas cosas, y me ha dado por ahí. Pero es que creo que el western es un género tan vinculado al cine. El western es cine, o sea, es que piensa, joder, un John Ford, un Sergio Leone, es que es cine, ¿no? Y más aquí. Entonces, digo, oye, ¿por qué nos tenemos que conformar en el medio del cómic con esperar a que sea el cine el que venga a nosotros y no podemos ir nosotros hacia él? Entonces creo que sería bastante coherente que como expresión artística esto pues tuviera también al lado de otras obras que hay, también directores almerienses que presentan cortos y proyectos también en ese festival, ¿no? Entonces uno es un gran referente, que uno de los referentes así que suele estar por ahí es Villegas. Me quiere sonar mucho. Pero vamos, que desde luego sí que nos gustaría desde Geray darle la promoción que se merece y hacerle justicia también, sea en ese tipo de eventos o en otro, ¿no? Que una obra así tan potente, incluso, vamos, sobre todo con el mérito que tuvo detrás, que es que estuvieron a piñón fijo, perdón, ellos tres, Fran, Miguel y Dani, cada mes subiendo un capítulo, si no me equivoco, y madre mía, o sea, es que eso es el ritmo americano prácticamente,
por entregas y el que acabaran, como ha dicho antes, un poco quemadillo o bastante quemado. De eso, en verdad, yo creo que merecía su recompensa, ¿no? El poder decirle, oye, no hicisteis esto por nada, tampoco, para que se quede solamente online, sino que para que lo lea muchísimo más gente, claro que sí. Y añadiría, no hicisteis esto por nada, forasteros, ¿eh? Así como dándole el toquecito de western precisamente. Pues ha sido un gustazo abrir este Planeta Duna con, ya digo, esta obra, Geray Ediciones, y dentro de esa línea cómic el coordinador Jorge López, Cicatriz, Sangre y Ceniza, y una parte fundamental junto a Manuel Martínez Barbero y por supuesto también al tercer elemento Fran Rojas, el guionista de Daniel Parra. Dani, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias, la verdad es que gracias por la oportunidad, es que no hay... Solo puedo sentirme agradecido. Gracias. Ayer hay ediciones y aquí a Jorge López presente, que ha sido el nexo una vez más de este proyecto. Y Jorge, la última, breve para ti. Bueno, me ha contado Pajarito que el resultado, por eso decía yo, tienes olfato, ¿no? Porque el resultado de Bodas de Sangre, en otro género, por supuesto, la novela gráfica está siendo más que satisfactorio, ¿no? Para ayer hay ediciones. Pues la verdad es que sí, Antonio, estamos muy contentos con el rendimiento que ha dado el cómic y sobre todo la aceptación, ¿no? El público ha sido muy receptivo, no solamente en Almería, sino también en toda España. O sea, tenemos constancia de que se ha adquirido en muchas partes. Sí. Y bueno, estamos ya pendientes sobre todo de que, claro, tuvimos aniversario de la obra original del Bodas de Sangre, 90 años, pero ahora se cumple el próximo 24 de julio la efeméride del crimen de Níjar, que dio origen a toda esta historia, ¿no? Sí, entonces, pues estamos ya preparando una serie de eventos, pues de presentaciones y tal, que en la que, bueno, vamos a volver a dar a conocer la obra, que, vamos, vuelvo a recomendaros muchísimo. Y desde Estados Unidos, Henry Rare, el guionista, que ha recibido las copias del cómic, sí, pues nos ha dicho que, vamos, está encantadísimo de esta edición española, que es la primera que se ha publicado fuera de Dinamarca. O sea, vamos, que hemos sido pioneros al respecto. Y ya os digo que muy, muy contentos y muy satisfechos por cómo va este Bodas de Sangre. Fantástico. Pues seguiremos en contacto, Jorge. Te agradecemos. Enhorabuena una vez más. Y muchas gracias, Antonio. Pues ayer hay ediciones. Que pases un feliz verano, Jorge. Igualmente, muchachos. Un aplauso desde aquí, desde Planeta Duna, desde tu casa, para Geray Ediciones, extensible para Dani Parra.